con más temas de interés. Como les dije, con el único objetivo de enriquecer la educación médica continua. Enseguida tenemos el simposio de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, como la conocemos, SOLAMI. Nuestro coordinador, el doctor David Yaxcal, médico internista, expresidente de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala y expresidente de SOLAMI. En este módulo vamos a tener invitados de Guatemala, de Venezuela, de Bolivia. Te recuerdo que todas tus preguntas y dudas las vamos a estar leyendo en nuestro chat para que las dejes aquí abajito. Nosotros continuamos. Muy buenas tardes, estoy transmitiendo desde la ciudad capital de Guatemala. En pantalla tengo una fotografía de la antigua Guatemala, que fue capital hace muchísimos años, que está a los pies del majestuoso volcán de agua, que espero que algún día puedan visitar. Agradezco profundamente la invitación a esta conferencia que me ha hecho el comité organizador y, por supuesto, igual que ustedes, estoy lamentando muchísimo que no podamos estar físicamente y poder probar el famoso cabrito asado en su tierra, pero algún día se podrá, así que espero pronto poder estar con ustedes cuando termine esta locura mundial. El tema de hoy, en el que se me invitó a participar, versa acerca de la detección de neuropatías autonómicas en diabetes. Vamos a iniciar con algunas consideraciones del sistema nervioso periférico, en el cual acá tengo una diapositiva en la que se muestra la anatomía que siguen los nervios periféricos. Y aquí pues estamos viendo lo que usualmente aprendemos, y es que desde la raíz anterior salen las motoneuronas que llevan los axones hacia los músculos o cualquier región que esté inervada por los mismos, y tenemos en la parte posterior la entrada de la sensibilidad a través de la raíz posterior, que va a dar al asta anterior de la médula espinal. Anatómicamente hablando, vamos a llamar el sistema nervioso periférico a todo lo que esté fuera de la dura madre, y dentro de la dura madre será el sistema nervioso central, ¿verdad? Nosotros tenemos que los nervios periféricos, tanto autonómicos, motores o sensoriales, están conformados básicamente por fibras, las cuales son realmente los axones, y las fibras que están mielinizadas, cada una está forrada por mielina, la cual es producida por las células de Schwann, y esto ocurre tanto en los nervios sensoriales, en los nervios motores, como en los nervios autonómicos. Cada célula tiene una distribución en la cual están segmentadas en un espacio que se llama el nódulo de Ranvier, el cual en realidad sirve para que la transmisión sea muchísimo más rápido. Por supuesto, las células de Schwann tienen una cantidad de funciones que sirven para mantener la homeostasia del sistema nervioso. ¿Cuál es la causa de por qué se da el daño neuropático en la diabetes? Y ya todos los autores están de acuerdo en que lo más probable es que la neuropatía autonómica no se cause en forma aislada, a pesar de que algunos subespecialistas en algunas instancias les gustaría pensar que sí se dan en forma aislada. Lo que sucede es que el daño se está produciendo en la diabetes en todo el organismo. De manera que tenemos acá las fibras que en la diabetes se pueden dañar por varias causas. Hay varias teorías. Una de las teorías es la vía de los polioles. La vía de los polioles establece que mientras haya un incremento de glucosa, se activa, por ejemplo, la aldosa reductasa, lo que hace que haya una gran cantidad en el citoplasma de sorbitol y fructuosa. Y esto lo que hace progresivamente es que solo el hecho de que haya un incremento de la glucosa con aumento de sorbitol y fructosa hace que disminuya la velocidad de conducción nerviosa y la actividad de algunas enzimas como la sodio-potasio ATPasa, con lo cual es lógico que vamos a tener daño en la función.
La otra es la de los productos de la glucosilación avanzada, que a través de las reacciones de Maillard y habiendo un incremento de la glucosa, va a generar el incremento de aldolasas y radicales libres, que solo esto hace que haya una activación de cascada inflamatoria, produciéndose entonces más citoquinas, una gran cantidad de atracción de monocitos, un incremento del estrés oxidativo, con una disminución del óxido nítrico, lo cual es evidente que va a dañar la función tanto en el citoplasma como en el endotelio. La otra teoría, por ejemplo, la de la vía del diacilglicerol proteíncinasa C, realmente establece prácticamente lo mismo. En este caso se necesitan algunos cofactores como la vitamina E, y el hecho de que hayan aldolasas radicales libres hace exactamente la misma, por otra vía, desencadena una reacción básicamente inflamatoria en la cual se atraen macrófagos, hay un incremento de las interleucinas y por supuesto el incremento de enzimas, de la actividad de las enzimas como la carboxipeptasa. Por supuesto, hay que recordar que en realidad cuando estamos experimentando pacientes, cuando estamos tratando pacientes que están experimentando dolor, el dolor se puede perpetuar porque además hay una neuroplasticidad del dolor. Es decir, no solo es la función de la fibra nerviosa la que está alterada, sino que además en el asta posterior pueden haber una gran cantidad de alteraciones microscópicas en la secuencia y en las uniones y en la sinapsis de las neuronas que están participando ahí, para que se pueda producir la perpetuación del dolor. Por otra parte, en esta región hay un núcleo especial que va a tener que ver con la regulación autonómica y la cual va a seguir básicamente la misma vía de aferencia-eferencia, especialmente en lo que nos referimos al sistema simpático. Otra de las teorías también es que además de que existe el daño metabólico en la diabetes, lo que además va a ocurrir es que va a haber cambios en la microvasculatura. Esto es ampliamente conocido por todos los internistas en la diabetes, ya que la microangiopatía se va a producir sí o sí en básicamente todos los pacientes diabéticos. Aquí estoy proyectando una microfotografía en la cual se ve cómo las pequeñas arterias irrigan los nervios periféricos. Y al final vamos a estar llevando, esas arteriolas van a llevar la nutrición a través de pequeños vasos que son realmente capilares y que hasta han recibido un nombre especial llamándose vasa nervorum, es decir, capilares o vasos de los nervios, que son sumamente pequeños. Hay, además de la alteración bioquímica en el citoplasma, también hay un efecto mecánico en la parte exterior del endotelio. Recordemos que todos los capilares del organismo realmente van a tener una estructura muy similar. Por supuesto, hay pequeñas diferencias entre el endotelio que exista, por ejemplo, en el sistema nervioso central, que hace que tengamos la barrera hematoencefálica. Pero, básicamente, me voy a referir hoy a la estructura microscópica de los capilares, en las que aquí vemos una fotografía en la que se observa claramente el endotelio y aquí va a existir, en este caso, estroma de cualquier tejido, pero lo mismo ocurre en el sistema nervioso central, en el músculo, en la piel, en el hígado, en la cual el endotelio está en contacto directo con el órgano al cual se está irrigando. Este endotelio está separado apenas por una pequeña lámina que vamos a llamar la membrana basal. La membrana basal está constituida por tejido conectivo, es decir, aquí tengo un agrandamiento en dibujo
en la cual el tejido conectivo, que está básicamente formado por colágeno de varios tipos, hace que haya una malla en la que están sostenidas todas las células endoteliales. Observen el grosor que tiene en esta fotografía la lámina, la membrana basal, que teóricamente tiene unos agujeros en su extensión que conocemos como fenestraciones, a través de la cual hay un paso de los diferentes solutos e incluso electrolitos que van a difundir desde el endotelio o desde la circulación pasando por el endotelio hasta el órgano que estén irrigando. Lo que ocurre en la diabetes es que progresivamente, conforme pasen los años, va a existir un engrosamiento por depósito de colágeno en el exterior del endotelio, haciendo que se produzca la famosa microangiopatía diabética. Aquí, por supuesto, tenemos una fotografía de un riñón en el cual estamos perfectamente viendo el engrosamiento que tiene la membrana basal por el depósito incrementado de colágeno. Y entonces lo que pasa con estos capilares es que al final terminan siendo ahorcados por el gran depósito de colágeno, produciendo evidentemente una isquemia, que es lo que en la diabetes produce el daño isquémico microangiopático en todos los órganos, no solo en los nervios periféricos, ni en los nervios autonómicos. Y ahí es que nosotros tenemos entonces las manifestaciones autonómicas que van a existir en cualquiera de los sitios que sean inervados por el sistema simpático y parasimpático. Y aquí tengo una gráfica del libro de Netter, muy famoso, dibujante de la anatomía humana, en la cual podemos observar todos los órganos que están inervados por el sistema simpático y parasimpático. Y para que ya profundicemos directamente en la forma en que vamos a detectar las neuropatías autonómicas, pues vale decir que en realidad lo más importante va a ser siempre la forma en que interroguemos al paciente. Bueno, aquí tengo unas diapositivas en las que se distribuye un poquito más acerca de las funciones específicas de las cuales vamos a hablar de ahora en adelante. Y esta es una máxima que yo les enseño a mis alumnos. Miren, para la detección correcta, realmente los internistas lo sabemos bien, de cómo se detectan los problemas, se hace preciso un interrogatorio detallado de cada sistema en el que uno está buscando. Y así entonces, bueno, ahora sí vamos a detallar esta gráfica, y entonces como vemos nosotros que vamos a tener inervación simpática y parasimpática, por ejemplo, en los ojos, exactamente en la pupila. De manera que si tenemos un paciente que tiene afectado esta parte del sistema, podemos tener alteraciones pupilares, tanto asimetría de las pupilas, como alteración de los reflejos fotomotores y consensuales, por alteración de las fibras simpáticas que corren a través del tercer nervio. Esto es muy, muy importante porque son alteraciones que realmente se pueden encontrar muy fácilmente. Por otra parte, pueden haber alteraciones visuales por el hecho de que el enfoque debido a las alteraciones pupilares pueden estar alteradas. Pero además recordemos que el paciente diabético también va a tener alteraciones propias de la retina y del ojo, que también tienen que ser evaluadas específicamente por el oftalmólogo. Así que el hecho de considerar que hay una neuropatía autonómica solo por las alteraciones pupilares se hace bastante difícil, o por alteraciones visuales. El paciente puede tener también alteraciones de la salivación. Puede manifestarse con la boca seca, muy parecido a lo que ocurre en el síndrome de Sjögren. Y por otra parte, también tenemos inervadas las glándulas lacrimales, las cuales van a tener una alteración igual o parecida a la que se ve en el síndrome de Sjögren, en el que el paciente experimenta el ojo seco. Las otras alteraciones que tienen que ver con la inervación, especialmente parasimpática y simpática de las vías respiratorias, es un pobre control respiratorio. Y de aquí es que podemos ver
que existe también un considerable incremento de los trastornos de sueño, especialmente la apnea de sueño, tanto central como obstructiva, y hay múltiples artículos que hablan acerca de que en los últimos años, especialmente porque ahora encontramos y estudiamos mejor las alteraciones del sueño, con la polisomnografía se puede hacer entonces el diagnóstico en pacientes diabéticos, porque además la frecuencia va a estar incrementada de los trastornos de apnea. Por supuesto, la respuesta bronquial FLI es muy importante tenerla en cuenta, porque el paciente también va a tener una pobre respuesta a la tos. Es decir, es por eso que nuestros pacientes diabéticos van a ser más propensos a desarrollar infecciones de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, en ambientes fríos no controlados. Por supuesto, también tenemos una gran cantidad de trastornos biliodigestivos. La discinesia biliar es ampliamente conocida, y aquí es donde se pone interesante, porque esto no puede ser clínicamente evaluado tan fácilmente. Por supuesto que el paciente va a comportarse con cierta distensión intestinal, pero para estudiar la discinesia biliar se pueden hacer de dos formas: con el ultrasonido antes y después de comer, o bien con la centellografía conducida marcada con tecnecio 99. La diferenciación en ambos estudios es realmente fácil para el especialista, y con ello podemos determinar la existencia de neuropatía autonómica en las vías gastrointestinales. Por supuesto, la motilidad intestinal va a estar sumamente afectada, y no digamos las alteraciones urinarias, entre las cuales la incontinencia y la retención urinaria van a estar frecuentemente visibles, o muy frecuentemente visibles, en los pacientes diabéticos. Otras alteraciones gastrointestinales, porque aquí había que aumentar un poco, es la incoordinación motora esofágica. El paciente puede tener manifestaciones esofágicas, la disritmia gástrica, la gastroparesia del diabético ampliamente conocida, el espasmo pilórico que puede llevarle a tener vómitos recurrentes, una motilidad intestinal incoordinada, como habíamos dicho, la hipomotilidad intestinal, que puede hacer de que el paciente desarrolle estreñimiento frecuentemente, y bueno, ya habíamos hablado de la discinesia biliar, y por supuesto, muy importante y muy frecuente, la diarrea nocturna y también diaria, y la incontinencia fecal. En los últimos años he visto una gran cantidad de pacientes que incluso llegan a tener pérdida de peso enorme porque empiezan a desarrollar diarrea frecuentemente, son ingresadas al hospital, y creo que hay una epidemia acerca de considerar que hay microorganismos hospitalarios involucrados en esto, y realmente se nos olvida que las alteraciones gastrointestinales como la diarrea es una manifestación frecuente en diabetes. Las alteraciones cardiovasculares son muchísimo más frecuentes, y aquí hay abundantes estudios que llevan a hacer a los cardiólogos estudiar problemas específicos. Tenemos evidentemente la frecuencia de taquicardias, especialmente supraventriculares, y no digamos las bradicardias. Para el estudio de esto se han desarrollado muchas técnicas, no solo con los estudios de Holter cardíaco, sino también estudios que pueden leer perfectamente el incremento del intervalo PR, que pueden hacer el diagnóstico súper específico de la existencia de neuropatías autonómicas cardiovasculares. La hipotensión postural, dado que todos los vasos del organismo van a estar inervados por el sistema simpático, y recordemos que el cerebro tiene un mecanismo de autorregulación con el objeto de autopreservación, en el cual responde tanto la vasculatura cerebral como la vasculatura periférica en una forma diferente. Y ese control se puede perder sin por qué ni para qué en el paciente que tiene neuropatía autonómica. Una vez que tenemos lesionadas las vías autonómicas, que pueden ser segmentarios o a gran distancia, el paciente puede desarrollar hipotensión postural e incluso tener síncopes muy parecidos a los que ocurren en los trastornos disautonómicos, y evidentemente esto se puede estudiar a través de las técnicas de inclinación.
la famosa prueba de tilt o prueba de inclinación, en la cual el paciente va a mostrar, si tiene neuropatía autonómica, un cambio abrupto o descontrolado de la presión arterial respecto a el estar en decúbito o al pararse. Los trastornos de la piloerección son muy frecuentes, en los cuales pueden haber incluso trastornos de sudoración, áreas en el que el paciente no suda, áreas en el paciente suda demasiado, y estos se han desarrollado técnicas incluso con tánicos que necesitan mucha paciencia por los examinadores para poder encontrarlos. Los trastornos genitourinarios son muchísimo más frecuentes. La cistopatía diabética es bien frecuente, la vejiga atónica también es encontrada frecuentemente, y con esto el paciente va a experimentar neumaturia. Como hemos avanzado tanto en la existencia de estudios específicos para el estudio de cualquier parte del organismo con estudios súper especializados, se nos olvida preguntar, y la pregunta es muy simple. El paciente, especialmente las mujeres, como la uretra es más corta, muy diferente al hombre, cuando tienes una vejiga atónica, es muy frecuente que se distienda estando en reposo, lo cual no es usual, porque usualmente la vejiga se mantiene colapsada y entonces se llena de aire al momento de distenderse después de la micción. Y entonces cuando la paciente vuelve a orinar, en general expulsa aire al momento de orinar, y este síntoma se conoce como neumaturia. La hiperreflexia del detrusor, y a nivel genital es súper frecuente encontrar impotencia masculina. También desórdenes de eyaculación, y en las mujeres muy frecuentemente se encuentra la dispareunia. La mayoría de pacientes diabéticas que pasan de los 50 años desarrollan dispareunia, y esto se puede encontrar con el simple interrogatorio. En las cuestiones de la termorregulación ya les había mencionado que vamos a tener un incremento o disminución de la sudoración, y por supuesto la vasoconstricción e incluso el edema neuropático que se puede presentar por alteraciones vasomotoras. Aquí hay una gráfica de cómo el paciente puede dejar de sudar, ¿verdad? Aquí el color más oscuro es el área en el que está sudando normal, y esta es el área de disminución de la sudoración. O sea que esto puede ser segmentario, distal, en parches. El paciente puede tener una lesión global o solamente regional. Aquí lo veríamos muy parecido al síndrome de Raynaud. Y bueno, ¿en cuántos pacientes se presenta este problema? En general, hay un artículo en 2005 que hacía una evaluación epidemiológica, y se cree que más o menos el 35% de los pacientes insulinodependientes van a tener algún tipo de trastorno neuropático autonómico, y 26% los no insulinodependientes. Pero el problema es que si uno sigue a los pacientes, hasta el 70% de los pacientes diabéticos en los cuales se ha detectado una neuropatía autonómica tienen test cardiovasculares positivos. Y la mortalidad está incrementada a los 5 años en los pacientes que se les encuentra algún tipo de neuropatía autonómica. ¿Cómo se trata esto? Bueno, y una última cosa es que también hay trastornos neuroendocrinos en los cuales hay trastornos en la secreción del polipéptido pancreático, somatostatina, péptido gástrico inhibidor, y por lo tanto vamos a tener como manifestaciones la hipersecreción gástrica, la disminución de la liberación de norepinefrina, y por supuesto que ya habíamos hablado del ortostatismo y anemia secundaria. Es muy importante recordar que el tratamiento más efectivo es la prevención en el paciente diabético. En el paciente diabético no hay cosa más importante que prevenir este daño neuropático, tanto el que se manifiesta en lesiones dolorosas como autonómico. El tratamiento de los primeros años disminuye notablemente el aparecimiento en los años posteriores.
Y también recordar que no hay tratamientos farmacológicos que ayuden para esto. Obviamente, dependiendo de la región alterada, por ejemplo, en el caso de ojo seco, el uso de lágrimas artificiales va a ser de mucha utilidad, mientras que en pacientes que están teniendo síncope, probablemente betabloqueadores de los más recientes sean de utilidad por alguna causa, para tratarlos, especialmente el pingolol. Son los países en los que se pueda, pero en realidad casi nada de esto tiene un tratamiento farmacológico, el específico. Lo más importante es el tratamiento preventivo. Esta es una paciente en la que ustedes observan los cambios de coloración, la atrofia muscular, y esto es por último para recordar, porque aquí no hay sudoración, entonces la piel se torna seca, para recordar que los trastornos autonómicos van a ir innumerables veces asociados al hecho de tener lesiones motoras y sensoriales simultáneas. Un paciente que tenía un área de difícil detección de la sudoración. Espero que esto sea de ayuda para que encontremos los trastornos más frecuentemente y es un gusto haber estado con ustedes. Por supuesto, vamos a estar disponibles más tarde para las preguntas, así que les agradezco de todo corazón su atención. Y pues aquí estoy yo en el hospital, en uno de los días en los que nos ha tocado atender pacientes COVID, y con la sugerencia para que todos sigámonos cuidando porque esta locura todavía no ha terminado. Encantadísimo de haber estado con ustedes. Gracias al Colegio Mexicano de Medicina Interna y al comité organizador del primer encuentro internacional del Colegio de Medicina Interna del Noreste y por supuesto a la Solami por su gentil invitación para participar en este simposio hablándoles sobre anticoagulación en el adulto mayor. Es importante recordar que en el adulto mayor son más frecuentes tanto la fibrilación auricular como la tromboembolia venosa. Y al momento de decidir la anticoagulación, es muy importante que tomemos en cuenta tanto el riesgo de trombosis como el riesgo de sangrado. Y hay varios hechos que debemos considerar. Y es que 1 de cada 4 muertes están relacionadas con la trombosis. El riesgo de trombosis, ya lo dijimos, aumenta con la edad. Pero además la incidencia de fibrilación auricular y de tromboembolia venosa también aumenta con la edad. La terapia anticoagulante es efectiva en la prevención del tromboembolismo, pero también el riesgo de sangrado aumenta con la edad. El tratamiento con los anticoagulantes en los pacientes adultos mayores es un reto, ya que muchas veces van a llevar a ser subutilizados el riesgo de caídas, la presencia de enfermedad renal crónica, factores como la adherencia, la polifarmacia y otros más que vamos a considerar en esta presentación. La contraindicación absoluta para la anticoagulación definitivamente es el sangrado activo. Pero hay también contraindicaciones relativas, como lo son la angiopatía amiloide, la presencia de sangrado intracraneal o mayor que reciente, que haya sangrado gastrointestinal recurrente que no responde a ninguna intervención, hipertensión que no esté controlada, hipertensión severa, cirugía mayor reciente, diatesis hemorrágica o trombocitopenia severa. Con el paso del tiempo hemos visto cómo hemos pasado del uso de los antagonistas de vitamina K a los anticoagulantes orales directos. Recordamos que los antagonistas de vitamina K tenían la gran dificultad en alcanzar el tiempo de rango terapéutico, tenían gran aumento de riesgo de sangrado, grandes interacciones con drogas y comidas, necesidad de ser monitoreados y requerían un ajuste de dosis continuo. Por el contrario, los anticoagulantes orales directos tienen más rápida aparición de acción, un efecto que es predecible, que no requiere monitoreo periódico ni ajuste continuo de dosis, una dosis fija, con una escasa interacción con drogas. Entonces, y además, los anticoagulantes orales directos, al ser comparados con los antagonistas de vitamina K en general, son al menos tan efectivos y son más seguros en evitar hemorragias intracraneanas y mortalidad por todas las causas. Cuando hablamos de anticoagulación en el adulto mayor, debemos considerar todos estos factores que están en esta diapositiva. La adherencia, el riesgo de caída, la presencia de enfermedad renal crónica, la polifarmacia, las interacciones con drogas, la presencia de comorbilidad y fragilidad, la dependencia y el deterioro cognitivo. Son factores todos que van a influir en relación a la anticoagulación.
Lo que respecta a adherencia, sabemos que el no adherirse es bastante común en los adultos mayores. Esto va a llevar a una falla terapéutica en el caso de los que están recibiendo antagonistas de vitamina K. Adherencia requiere tomar la droga, monitorear el INR y tomar la dosis correcta. Y esto es más complejo en estos pacientes. En el caso de los anticoagulantes orales directos, el perder una dosis va a resultar en un inadecuado efecto antitrombótico. Entonces, esa necesidad de ajuste de los antagonistas de vitamina K, de acuerdo al INR, que pueda llevar a que perder una dosis pueda significar estar subanticoagulado, pero además de recibir una dosis de más puede significar supraanticoagulación, va a ser un problema en estos pacientes. Y en el caso de los anticoagulares orales directos, el hecho de que sea una dosis o 2 veces al día que se requiera tomarse con comida, también va a influir en la adherencia. El riesgo de caída ha sido usado como justificación para evitar la anticoagulación, y ante sobre todo el riesgo de traumatismo craneano, esto que se debe tomar en cuenta versus el beneficio de prevenir una tromboembolía. La data observacional en general sugiere que hay mayor beneficio de la anticoagulación en adultos mayores, por ejemplo, con fibrilación auricular, que están a riesgo de caída y que tengan un riesgo de ictus mayor a 5%. Lo que respecta a fragilidad, dependencia, deterioro cognitivo, los pacientes que tienen estas características van a ser pacientes que van a ser menos evaluados en los ensayos clínicos aleatorizados. Pero la edad y la fragilidad no deberían detener el uso de anticoagulación. Sabemos que los anticoagulantes orales directos van a tener menos interacciones de drogas, van a permitir un esquema más simple, con menos riesgo de hemorragia intracraneal que warfarina, pero algunos anticoagulantes orales directos van a tener mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Cómo afectan el deterioro cognitivo y la dependencia, la percepción del beneficio de los anticoagulantes en prevención de ictus y tromboembolía a pacientes, cuidadores y prescriptores? Aún no está bien definido y no está particularmente determinado. Lo que respecta a la fibrilación auricular, sabemos que aumenta el riesgo de ictus en 5 veces, que aumenta y está presente en 5% de los adultos de 70 años y el 10% de los mayores de 80. Y además que los ictus que se producen por la fibrilación auricular van a producir un doble de mortalidad, estos ictus cardioembólicos. Y además van a producir un 41% de encamamiento en los pacientes que lo padecen. Los pacientes mayores o de 75 años usualmente van a ser subrepresentados en los ensayos clínicos aleatorizados, pero en los ensayos de la vida real van a representar casi un 40% de la población de esos estudios que se hicieron para poder ser aprobados los anticoagulantes orales directos. Entonces hay suficiente data disponible en estos estudios de vida real para evaluar la eficacia y la seguridad de estas drogas en estos pacientes. Pero no podemos olvidar que estos pacientes también van a tener tanto mayor riesgo tromboembólico como mayor riesgo de sangrado, y es por eso que representan un reto. En general, las guías van a recomendar para prevenir ictus, en el caso de fibrilación auricular, usar anticoagulantes orales en todos aquellos pacientes que tengan un CHACS-VAX mayor o igual a 2 en hombres y mayor o igual de 3 en mujeres. Ya solo la edad mayor de 75 años va a dar un puntaje de 2 y el sexo femenino va a dar 1. Por ende, todos los pacientes mayores o iguales de 75 años, independientemente de que sean hombres o mujeres, van a tener una recomendación clase 1A para recibir anticoagulantes orales, independientemente de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo adicionales. Muchas veces habíamos usado la aspirina en aquellos pacientes con la falsa percepción de que podíamos tener un menor riesgo de sangrado. Pero hoy claramente está establecido que la monoterapia antiplaquetaria no está recomendada para prevenir ictus en pacientes con fibrilación auricular, independientemente del riesgo de ictus del paciente. Ya que, como había dicho, la aspirina había sido considerada una opción menos peligrosa en estos pacientes que no eran adecuados para recibir anticoagulantes orales porque estos pacientes tenían un alto riesgo de sangrado, especialmente los adultos mayores. Pero la aspirina demostró aumentar el riesgo de sangrado en mayores de 70 años. 2% entre los de 75 y 84 años y 4% en aquellos por encima de 84 años. Y en el caso de sangrado con amenaza de vida o fatal, lo aumentaba entre 1 a 2,5% anualmente, hallazgos que fueron reproducibles en diversos ensayos clínicos. Otro estudio determinó que los pacientes mayores
de 75 años no tuvieron una menor tasa de sangrado que aquellos que recibieron aspirina, y que los antagonistas de vitamina K iban a ser superiores en prevención de ictus aún en pacientes muy mayores y frágiles. Y en el caso de los anticoagulantes orales directos, el estudio Averroes, donde se comparó aspirina con apixaban, en el caso de los adultos mayores de 85 años, las tasas de ictus aumentaron a 6,5%, la de sangrado mayor 4,7% y 2,9% para hemorragia intracraneal. Y en esa población, apixaban mostró menor tasa de ictus o embolismo sistémico con un perfil de seguridad comparable. Entonces, considerando el beneficio clínico neto, definitivamente aspirina no es una opción para prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular de mayores o iguales a 75 años, dado el riesgo comparable y la menor eficacia. Los diferentes estudios pivotales donde se comparaban anticoagulantes orales directos con warfarina, en el caso de la población mayor o igual a 75 años, demostraron en general un perfil favorable para la prevención de tromboembolismo, o por lo menos un perfil de seguridad no inferior, ¿ok? Como lo vemos acá en esta diapositiva. Pero en lo que respecta a sangrado mayor, en lo que favorece más a los anticoagulantes orales directos, particularmente en el caso de apixaban y en el caso de edoxaban, al compararlos con los antagonistas de vitamina K. Entonces podemos concluir que en general, cuando se comparan los anticoagulantes orales directos con los antagonistas de vitamina K, la mayor ventaja de los anticoagulantes orales directos es la reducción del 52% en la hemorragia intracraneal. Y la mayor desventaja es que aumenta en un 25% los sangrados gastrointestinales. Y esto lo podemos ver acá en esta diapositiva, donde se compara el riesgo de sangrado intestinal entre los diferentes anticoagulantes orales directos versus warfarina. Vemos que el perfil de seguridad, el que mejor tiene perfil de seguridad en este caso es el apixaban, y en general los otros anticoagulantes orales directos sí van a tener un mayor riesgo de sangrado. Y eso hay que tomarlo en cuenta entonces a la hora de seleccionar el medicamento. Acá tenemos el riesgo de hemorragia intracraneal entre los diferentes anticoagulantes orales directos comparados con warfarina, y en general vemos cómo definitivamente los anticoagulantes orales directos, como ya lo dijimos, tienen menor riesgo de hemorragia intracraneal cuando se comparan contra los antagonistas de vitamina K. Hablando de comorbilidad y fragilidad, debemos de saber que fragilidad es una condición dinámica de vulnerabilidad aumentada con cambios fisiopatológicos parcialmente asociados tanto a la edad y a peor pronóstico. Muchos pacientes con fibrilación auricular no valvular van a tener al menos una enfermedad concomitante y su asociación se va a hacer más fuerte con la edad. La edad no es criterio suficiente para decidir indicar o no anticoagulación, ya que con la edad el riesgo cardioembólico excede al hemorrágico. Los pacientes comórbidos y frágiles basados en estudios en el mundo real se pueden beneficiar de los anticoagulantes orales directos. La disminución de las complicaciones cardioembólicas va a tener un impacto más sustancial que el pequeño riesgo de complicaciones de sangrado relacionados a su uso. Y los anticoagulantes orales directos van a tener menor perfil riesgo-beneficio, mejor perfil riesgo-beneficio que los antagonistas de vitamina K en esta población. No podemos olvidar a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica o aquellos que están en hemodiálisis. Sabemos que con la edad la función renal va disminuyendo, la prevalencia de fibrilación auricular aumenta, pero la tasa de ictus aumenta, así como la tasa de sangrado. Pero lamentablemente la evidencia para terapia antitrombótica va disminuyendo a medida que nos vamos haciendo más viejos. Y es que en la gran mayoría, y también en lo que respecta a la tasa de filtración glomerular, la gran mayoría de los estudios clínicos aleatorizados incluyeron pacientes con tasas de filtración glomerular mayor de 30 cc minutos, enfermedad renal estadio 0 a 3B. Y esto, la data que hay en relación a los pacientes con una tasa de filtración menor de 30 es básicamente una data observacional con resultados contradictorios, y donde hay preocupación por la acumulación de drogas y también sobre la posibilidad de calcifilaxis con antagonistas de vitamina K. Por ejemplo, en el caso de la Sociedad Europea de Cardiología, hay criterios claros para saber cuándo reducir la dosis de anticoagulantes orales directos, y eso se determinó en los diferentes estudios y es importante tenerlo en cuenta a la hora de indicar tratamiento en estos pacientes. Entonces, para el caso tanto de dabigatran, rivaroxaban y edoxaban, la reducción de dosis se va a hacer cuando tenemos un clearance de creatinina menor de 50 cc minutos. En el caso de apixaban,
dos de estos criterios, como es edad mayor o igual a 80, peso menor o igual de 60 y creatinina mayor o igual de 1,5. La presencia de cualquiera de dos de estos tres criterios, entonces implica que hay que usar la dosis reducida, que es, por ejemplo, en el caso de rivaroxaban, en vez de 20, 15, en el caso de apixaban, en vez de 5, 2,5, y en el caso de doxaban, en vez de 60, 30, o de vigatran, en vez de 100, 220, 110. Los adultos mayores con enfermedad renal crónica, en general, la data que tiene estos ensayos clínicos aleatorizados, y la data que está en el mundo real, se va a mantener el perfil favorable de seguridad y eficacia para los anticoagulantes orales directos en relación a los antagonistas de vitamina K en los pacientes que no tienen una depuración de creatinina entre 30 y 50 cc minutos. Hay que estar pendiente y tener mucho cuidado con el dabigatran si los valores de creatinina están muy cercanos a 30 cc minutos, ya que hay un riesgo de disminución de la función renal y por ende de sangrado. Y si la depuración de creatinina está por debajo de 30 cc minutos, definitivamente esto no está aprobado, ya que hay mayores tasas de sangrado en ambas dosis, sobre todo en pacientes mayores de 80 años. Aquí entonces no se recomienda usar. También hay que tomar en cuenta que a la hora de calcular o estimar la depuración de creatinina, la ecuación de Coca-Cola puede sobreestimar la función renal y se recomienda usar las ecuaciones de MDRD o CKD-EPI. Y es preferible usar los inhibidores anti-10A en adultos que tengan una tasa de filtración entre 15 y 30 cc minutos. Definitivamente no hay evidencia para usarlos si la tasa de filtración glomerular es menor de 15, exceptuando el apixaban, donde hay varios estudios con tasas de filtración menores a 15 cc minutos. La polifarmacia es muy importante y se define como polifarmacia el uso de múltiples medicaciones, 5 o más. Es muy común en adultos mayores y se asocia con mayor comorbilidad, mayor riesgo de interacciones, peor pronóstico clínico. Varios estudios, el estudio Aristóteles, el estudio Rocket, mostraron que los pacientes que estaban tomando por lo menos 9 drogas o más, o en el caso del Rocket, más 9, 10 o más drogas, tenían más riesgo de ictus, más riesgo de sangrado y más riesgo de mortalidad, comparados con aquellos que tomaban menos de 5 drogas. Así que hay que estar pendiente con la polifarmacia porque conlleva peor pronóstico. Para los pacientes, ya terminando saliendo de la fibrilación auricular y entrando en el terreno de la tromboembolia venosa, en el contexto del adulto mayor, sabemos que la incidencia de la tromboembolia venosa va a aumentar con la edad, o al menos 5 en 1000 personas al año para personas de mayor de 80 años. Entonces tenemos que al mes del diagnóstico la muerte va a ocurrir en 6% de los pacientes con tromboembolia venosa y 12% de aquellos con embolia pulmonar. El aumento de los factores procoagulantes, como aumento del factor 8, del factor 7 y del fibrinógeno, y el deterioro de la vía fibrinolítica, van a contribuir a que los adultos mayores tengan mayor riesgo de tromboembolia venosa. Pero además también factores adquiridos como el cáncer, las enfermedades inflamatorias crónicas, van a aumentar el riesgo. Y el hecho también de que estos pacientes puedan ir a cirugía o que reciban trauma y sean hospitalizados por enfermedad aguda, también los pone en mayor riesgo. No podemos olvidar que el 2/3 de las tromboembolias venosas van a ocurrir en los mayores de 70 años. Esto es bien importante tomar en cuenta, ya que ver cuál es la relación que hay entre el riesgo tromboembólico y desagrado de acuerdo a la edad y al contexto. En el contexto agudo, el riesgo de trombosis, que está representado acá en verde, versus el riesgo de sangrado, que está representado acá en rojo, va a ser igual. En el contexto agudo, en el caso de tromboembolia venosa, vemos cómo tanto para los menores de 65 como los mayores de 65 van a tener mayor riesgo de recurrencia de eventos en el contexto agudo. Y el riesgo de sangrado también, obviamente va a aumentar en los mayores, pero digamos que el riesgo de trombosis es muchísimo mayor y compensa ese riesgo. Ya cuando vamos a prevención secundaria de tromboembolía venosa, entonces aquí si bien el riesgo de trombosis es menor al del contexto agudo, pero se mantiene y es similar en ambos grupos, el riesgo de sangrado aumenta en el grupo de mayores de 65 años, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de decidir sobre todo lo que es anticoagulación extendida. ¿Okay? No la duración, sabemos que la duración de anticoagulación tiene 3 a 6 meses, pero si vamos a considerar anticoagulación extendida, entonces aquí sí tenemos que tomar esto en cuenta. Pero en el contexto de la fibrilación auricular,
Estos pacientes, definitivamente el riesgo de trombosis, ya sean menores de 65 o mayores de 65, va a superar al riesgo de sangrado. Solo para recordar, las fases de tratamiento de la tromboembolia venosa, la inicial es de hasta 10 días, el tratamiento a largo plazo es de 3 a 6 meses, a veces 12 meses, el tratamiento extendido, que es indefinido, no hay fecha de parada. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque hay ciertas cosas, cuestiones prácticas que debemos considerar a la hora de dosificar los anticoagulantes orales directos en el tratamiento de la tromboembolia venosa en el adulto mayor. En primer lugar, los anticoagulantes orales directos no fueron ajustados por edad en el tratamiento inicial a largo plazo en los 4 estudios pivotales. Entonces, aquí estos pacientes, en general, las dosis no se ajustaron, es diferente a lo que pasó en fibrilación auricular. En ausencia de data, los pacientes mayores con tromboembolia venosa aguda tratada con anticoagulantes orales directos usualmente reciben las dosis estándar, al menos inicialmente. Ya después, cuando se considera entonces ya tomar, si hay una posibilidad de usar más allá de los 6 meses, anticoagulación extendida, los trabajos que se hicieron con apixaban y rivaroxaban con dosis reducidas, que demostraron que están validados y que son efectivas en disminuir riesgo de trombosis y tienen menos riesgo de sangrado, pareciera entonces los hace inconsiderable usar estas dosis reducidas, como por ejemplo la del Extend Choice, que es 10 miligramos de rivaroxaban, pero después de 6 meses, en el caso de tromboembolia venosa, ojo, en estos pacientes si consideramos usar anticoagulación extendida. Entonces, en el contexto del el manejo, el tratamiento de un paciente con tromboembolia venosa, es importante entonces recordar, en el momento del diagnóstico, excluir con las contraindicaciones absolutas para el tratamiento anticoagulante. Para el momento del alta debemos escoger la droga óptima, dependiendo de otros medicamentos que recibe el paciente o de la presencia de enfermedad renal o de otras condiciones comórbidas. Escoger la dosis adecuada de esa droga y además identificar aquellos factores de riesgo modificables que pueden aumentar el riesgo de sangrado. A los 3 meses hay que establecer la duración óptima de la anticoagulación sobrepesando riesgo de trombosis versus riesgo de sangrado. Y seguir identificando esos factores de riesgo para sangrado y verificar cuál es la dosis óptima. Y en el seguimiento a largo plazo, evaluar la tolerancia de la droga y la adherencia regularmente, identificar siempre aquellos factores de riesgo para sangrado y evaluar si es adecuado o no continuar con la anticoagulación. Siempre es importante entonces evaluar la función hepática, la función renal, los niveles de hemoglobina y de plaqueta, la presión arterial, la adherencia de las drogas y el uso de otros medicamentos, sobre todo medicación que no sea indicada por el médico. Ya entonces, concluyendo, tenemos que el tromboembolismo arterial y venoso definitivamente van a ser más frecuentes en el adulto mayor, dado que el riesgo de recurrencia de la tromboembolia venosa disminuye después del evento índice, pero el riesgo de sangrado persiste a lo largo de la anticoagulación extendida. Detener la anticoagulación para prevención secundaria en el contexto de tromboembolia venosa habría que considerarlo y sopesarlo. Pero en el caso de fibrilación auricular, el riesgo de ictus es constante y aumenta con la edad, por lo que los adultos mayores definitivamente se benefician de la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular. Los adultos mayores lamentablemente permanecen subtratados. Y el sangrado va a ser una complicación importante y contribuye a anticoagular menos a los adultos mayores en riesgo de trombosis. Existe una necesidad no satisfecha de una anticoagulación más segura en los pacientes adultos mayores. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, un gusto saludar a el Colegio Mexicano de Medicina Interna de la región noreste del hermano país de México. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Soy el doctor Carlos Ibáñez Guzmán, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Y para mí es un grato placer y un honor poder participar en este magno evento y con un tema que para mí es una revelación de la última década, porque la encefalitis autoinmune constituye un problema ya
de diagnóstico en lo que significa el manejo y el tratamiento de las enfermedades graves y de difícil diagnóstico. En realidad, en el último tiempo hemos tenido que atravesar serios inconvenientes para poder determinar el diagnóstico y, por supuesto, luego el tratamiento de enfermos que han debutado con alteraciones psiquiátricas, cuadros epilépticos inexplicables, alteraciones en el comportamiento, y que de pronto, de manera sorprendente, pues el componente fundamental era una enfermedad autoinmune por la síntesis de anticuerpos contra el cerebro. Entonces, es importante hacer una revisión de los anticuerpos, primero porque contribuyen a la disfunción del cerebro. Dos, porque han roto paradigmas de enfermedades neurológicas. Seguramente en neurología hay que reclasificar muchos padecimientos. Es importante que en el tiempo algunas enfermedades se han tenido que equivocadamente clasificar como infecciosas, idiopáticas o psicógenas, pero en realidad tenían un contexto autoinmune y en su momento pues los colegas y los médicos no lo sabían porque los laboratorios no tenían la tecnología suficiente para poder determinar los anticuerpos. Además, que esto ofrece un abanico de interesantes opciones para el diagnóstico y tratamiento de la encefalitis autoinmune. Desde el punto de vista etiológico, pues es importante hablar de una trilogía que es un sustento que de pronto puede presentarse de manera compartida o unilateral, y fundamentalmente entre el contexto de la genética, el cáncer y los virus y los microorganismos, por otro lado, pues se puede sustentar un escenario que puede precipitar justamente la encefalitis autoinmune. Genéticamente, los antígenos de histocompatibilidad están vinculados a los DR, principalmente B1, B4, DQ1, y prácticamente están más relacionados con cuadros de encefalitis por aquellos anticuerpos LGI1 y el anti-NMDA, que es el más frecuente. Los virus del herpes simple y el de Epstein-Barr y los más comunes son los que de pronto generan este contexto de enfermedad, pero en el advenimiento de la pandemia del COVID-19, pues el virus del SARS-CoV-2 no se queda atrás y es uno de los que también gatilla y precipita la presencia de encefalitis autoinmune. Y por supuesto a ello la predisposición que generan los tumores y el cáncer, principalmente de pulmón, de células pequeñas, cáncer de mama y el cáncer de ovario en las mujeres, pues genera también un factor de preocupación muy importante. Haciendo un resumen muy sintético de la fisiopatología, pues la encefalitis autoinmune está asociada con antígenos de células en la superficie de la mitocondria, del tejido neuronal, y otro grupo de anticuerpos asociados con antígenos intracelulares, lo que quiere decir que el elemento del contexto que desencadena la relación antígeno-anticuerpo pues está dentro y fuera de la célula nerviosa, lo cual desencadena toda esa cascada inflamatoria con la producción de citoquinas y de mediadores de la inflamación que van a generar justamente el daño inflamatorio y en algunos casos pues un contexto clínico catastrófico en pacientes, ¿no? En el tema de viral, pues el herpes, los tumores, cuando generan una lesión estructural de la neurona, pues estos justamente van a condicionar una afección intrínseca notable que además va a repercutir prácticamente en el comportamiento inmunológico del sistema nervioso central, que va a producir en algunos sitios muy localizados fenómenos inflamatorios que van a producir lesiones focalizantes con repercusión semiológica que de pronto el clínico los va a determinar. Sin embargo,
si nosotros hacemos una revisión de los anticuerpos más frecuentes, tenemos principalmente los anticuerpos contra los receptores GABA, que estos están vinculados fundamentalmente a un evento que va a generar un bloqueo en los receptores que prácticamente generan la producción de proteínas G. Entonces viene a activar la producción de proteínas G dentro de la célula nerviosa, y esto va a generar todo el contexto de la lesión en los sitios afectados. Otro grupo son los anticuerpos anti-NMDA. El anti-NMDA prácticamente está vinculado a los canales de calcio y existe justamente una alteración en las cuales al bloquear los canales de calcio, pues se van a frenar algunas rutas que son súper importantes en el funcionamiento de la célula neuronal. Ese detalle es súper importante. Y en el tema de los anticuerpos contra LGI1, pues ahí el daño prácticamente está en relación a los canales del potasio, que van a generar alteraciones en el tema de la repolarización, produciendo una disrupción en la interacción de proteínas y otras proteínas, ¿no? Este tema, desde el punto de vista fisiopatológico, genera justamente todo ese contexto, ¿no? Podemos describir muchísimos anticuerpos antiencéfalo. Fíjense ustedes en la imagen que existen muchísimos, pero prácticamente los más importantes en frecuencia son el NMDA, ¿sí?, el LGI1 y el GABA, que son los que en frecuencia son los más importantes, ¿no? El NMDA se presenta generalmente en jóvenes, la mayor parte son del sexo femenino, de inicio agudo, y se caracteriza por una mezcla de aparición psicopatológica, con desórdenes en el comportamiento, movimientos prácticamente desordenados, con hiperquinesia y catatónica, disautonomía, y prácticamente la mayoría están relacionados con un cáncer en ovario del tipo del teratoma. En el tema de los receptores, mejor dicho, de los anticuerpos anti-LGI1, pues se presenta en personas mayores, en ancianos, generalmente en el sexo masculino, y se puede presentar con un inicio insidioso, con crisis convulsivas, pérdida de la memoria y alteraciones en las concentraciones de sodio, ¿no? Se comportan con hiponatremia. En el tema de los receptores GABA, pues en el tema de GABA también existe en personas mayores, en ancianos. Se presenta una encefalitis límbica con alteraciones en la memoria y con la presentación de crisis epilépticas que son inexplicables y que definitivamente antes del evento, pues el paciente no las conocía. Fíjense que desde el punto de vista de la clínica existen muchos síndromes que se encuentran vinculados a la presencia de los anticuerpos antiencéfalo, ¿no? Tenemos alteraciones prácticamente muy interesantes a nivel de diferentes áreas del cerebro: encefalitis límbica, encefalitis córtica subcortical, en el striatum, en el diencéfalo, en el troncoencéfalo, en el cerebelo, la meningoencefalitis, encefalomielitis, y prácticamente existirían también otros síndromes que son súper importantes, pero fíjense, si ustedes revisen esta lámina con cierto detenimiento, ustedes van a ver que los anticuerpos antiencéfalo están vinculados prácticamente a zonas específicas del cerebro. Por supuesto que la encefalitis autoinmune es una enfermedad que de pronto está siendo estudiada, y con seguridad la evidencia médica en los siguientes años nos va a dar con precisión un ajuste en la información tácita y vinculada justamente a que un anticuerpo especial puede dañar una estructura en particular y estaría vinculado a algún factor de predisposición, ya sea genético, infeccioso
o de origen tumoral. Desde el punto de vista clínico, también existe, por supuesto, la presencia en el NMDA, en el N-metil de aspartato, o sea, NMDA quiere decir N-metil de aspartato, son anticuerpos contra este receptor y prácticamente están vinculados con encefalitis, con alteraciones polisintomáticas fundamentalmente neuropsiquiátricas, polimorfas, con desórdenes en el lenguaje, en el comportamiento, disfunción autonómica que pueden llevar inclusive al coma y a las lesiones, prácticamente dificultad respiratoria, y estos pacientes pueden terminar en una unidad de terapia intensiva, justamente porque el compromiso cerebral es muy severo y prácticamente se presenta en personas fíjense, desde los 2 meses hasta los 85 años, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas pacientes femeninas, por supuesto, en el ciclo fértil de la vida, que han estado vinculados con, en algún caso, con una enfermedad neoplásica ovárica, y en algunos casos no hemos tenido ningún predisponente identificado, ¿no? En el tema del IgG4, pues también existen encefalitis límbicas. Estas ya cursan con alteraciones epilépticas, crisis epilépticas inexplicables, y de esa forma cada una de las variantes de los anticuerpos pueden ir generando prácticamente lesiones focalizadas a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a la evolución clínica, pues la evolución clínica, fíjense en este cuadro que es súper interesante, entre semanas y años pueden presentarse una evolución, y el prodromos es prácticamente un tiempo impredecible, no conocido definitivamente, que puede variar entre persona y persona. La persona debuta con alteraciones psiquiátricas, ansiedad, paranoia, alteraciones sociales, alteraciones del comportamiento, desórdenes cognitivos, y se presentan desórdenes en los movimientos orofaciales, disquinesias, distonías, movimientos coreicos. La encefalitis autoinmune puede generar cuadros epilépticos de debut, donde inexplicablemente la persona con alteraciones psiquiátricas empieza a convulsionar. Fíjense que es un detalle muy interesante. Y también pueden haber alteraciones disautonómicas, ¿no? Pueden haber hipertermia, puede haber taquicardia, puede haber hipertensión arterial, alteraciones en la dinámica respiratoria, y por supuesto pueden haber crisis epilépticas que van a ir paulatinamente aumentando, ¿no? El tratamiento de inicio, que responde en el primer, si se quiere, la primera fase del tratamiento, responde el 50-55% de los pacientes, y está vinculado justamente al efecto de los pulsos de metilprednisolona durante un periodo de 5 días, aproximadamente 1 gramo, asociados a inmunoglobulinas, y por supuesto la plasmaféresis es un recurso muy interesante. Ese otro 50-45% que no responde al primer esquema de tratamiento, pues debe recibir de manera escalonada otro tratamiento vinculado a terapia biológica con rituximab durante aproximadamente 4 semanas, y pulsos de ciclofosfamida, ¿no? Durante 3 a 6 meses, monitorizando justamente la función, el comportamiento, el tema eléctrico del cerebro, y por supuesto haciendo controles en el comportamiento de los anticuerpos que han sido encontrados a nivel del plasma y del líquido, el cefalorraquídeo, como vamos a ver. Para hacer el diagnóstico, pues necesitamos tener 3 criterios presentes. Primero, el inicio en los primeros 3 meses con déficit de memoria, alteraciones mentales o psiquiátricas, que es fundamental. A ello se puede asociar, por supuesto, las crisis epilépticas. Segundo,
hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo y de laboratorio en el plasma. Vamos a encontrar pilocitosis en líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente vinculado a los linfocitos. Hallazgos focales en el sistema nervioso central, en estudios de imágenes. La resonancia magnética nuclear prácticamente es un estudio de imágenes que tiene una alta sensibilidad. Las crisis epilépticas no conocidas, su debut, deben ser también monitorizadas con un electroencefalograma, que es súper importante, donde vamos, si bien no es específico, vamos a encontrar algunos elementos que pueden ser sugerentes de un padecimiento inflamatorio del sistema nervioso central. Y por supuesto, el tercer punto es excluir otras causas, ¿no? Otro tipo de encefalitis que pueden ser virales, bacterianas, pueden ser autoinmunes, y prácticamente tenemos que, por descarte, buscar la presencia, pues, de anticuerpos anticerebro. El líquido cefalorraquídeo, ya les decía, pues, que existe una pleocitosis linfocítica en el 60 al 80% de los pacientes. De hecho, un tercio de los pacientes muestra un aumento leve o moderado de las proteínas, que es un dato y un elemento importante, y el 50% puede mostrar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. De hecho, no en todos los casos vamos a encontrar anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, pero sí los vamos a encontrar en todos los casos en el plasma. Los títulos de anticuerpos siempre son más altos en el suero que en el líquido cefalorraquídeo. La proporción de anticuerpos intratecales son el resultado de la disfunción del suero. En el líquido cefalorraquídeo, fíjense que mientras más alta sea la concentración plasmática de anticuerpos, probablemente va a llevar a que exista una mayor posibilidad de encontrar anticuerpos anticerebro en el líquido cefalorraquídeo. La prueba directa de la síntesis intratecal de inmunoglobulinas es la detección de anticuerpos productores o anticuerpos específicos en líquido cefalorraquídeo. Y en el tema prácticamente de la alta clonación unicelular, fundamentalmente de linfocitos de tipo B, permite una detección de células productoras de anticuerpos específicos en el líquido cefalorraquídeo y en la encefalitis autoinmune producida por el anticuerpo LGI1, 14, el 10% tienen anticuerpos positivos en el suero, fíjense, y tienen la posibilidad de encontrarse en el resto, en el líquido cefalorraquídeo. En este tema de la resonancia magnética nuclear o nuclear magnética, es interesante encontrar zonas hiperintensas que, si bien no son específicas ni patognomónicas, pueden encontrar con los anticuerpos más la clínica, pues una orientación mucho más precisa de lo que está sucediendo, y de pronto la resonancia magnética nuclear nos puede orientar a aquellos focos que están lesionados para hacer una correlación clínica anatómica y prácticamente predecir de repente el futuro o el comportamiento o la evolución del cuadro, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, pues si bien los cambios electroencefalográficos no son patognomónicos, en algunos casos podemos encontrar algunos detalles que son interesantes, como el cepillo delta que tienen en el dibujo, que prácticamente tiene estas características, ¿no? El resto puede presentar alteraciones prácticamente de un proceso epiléptico inespecífico, pero que vinculado con la resonancia magnética, el comportamiento clínico y los anticuerpos, pues prácticamente van a traducir el diagnóstico de encefalitis autoinmune. Es importante la asociación con enfermedades neoplásicas, entonces tenemos la obligación de hacer una indagación de procesos de malignidad. Entonces, por ello es importante pedir un estudio de imágenes de tórax, abdomen, pelvis para identificar algún órgano que puede estar con un proceso neoplásico. Prácticamente en el tema de los anticuerpos por
GABA, se recomienda la tomografía por emisión de positrones y si es negativa debe repetirse cada 3 a 6 meses, es súper importante. Y en el tema de los anticuerpos NMDA, por la asociación muy cercana con los teratomas, se deben hacer ultrasonidos de ovario o testículo con mucha frecuencia en estos pacientes. 3 pasos importantes entonces para resumir. Primero, pues buscar la sospecha clínica, realizar un electroencefalograma, una resonancia magnética nuclear. El segundo paso es prácticamente confirmar la etiología inflamatoria en base al encuentro de anticuerpos en sangre o anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Y el tercer paso, por supuesto, es hacer un screen de enfermedades neoplásicas a nivel abdomen, pelvis, las mamas, testículos, ovarios y prácticamente hacer un estudio para descarte de enfermedades neoplásicas, ¿no? Vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con muchos padecimientos. Muchos son los que pueden ser confundidos con la encefalitis autoinmunes, las neuroinfecciones, encefalopatías sépticas, metabólicas, toxicidad farmacológica, enfermedades cerebrovasculares, trastornos neoplásicos, trastornos epilépticos, el Creutzfeldt-Jakob, enfermedades reumáticas como el lupus, ¿no? La sarcoidosis, y prácticamente encefalopatías de tipo Hashimoto, ¿no? Y cuando encontramos prácticamente ya el diagnóstico está establecido y encontramos al paciente en condición crítica, pues en algunos casos hemos tenido nosotros la posibilidad de que podamos recuperar las condiciones del paciente en base a la línea de tratamiento, ¿no? Los corticoides que habíamos dicho, la metilprednisolona, que es el corticoide de elección, pueden ustedes utilizar prednisona, las inmunoglobulinas que son fundamentales e importantes, la plasmaféresis, y en una segunda línea pues utilizar otro tipo de medicamentos que tienen ya un componente inmunomodulador como el micofenolato, la satioprima, el rituximab, que es un monoclonal, la ciclofosfamida, que también son importantes e interesantes y que tienen que ser de manejo de alta especialidad y por un seguimiento muy preciso del personal de salud que va a llevar a cabo el tratamiento del paciente. En tercera línea tenemos terapia biológica con tocilizumab y verticimib, que son medicamentos que se están utilizando de manera experimental en el tratamiento. Y hoy en día, pues, se ha introducido, y además con el advenimiento del SARS-CoV-2, el bortezomib y el daratumumab, que son medicamentos súper importantes que en realidad generan un potencial terapéutico como inmunomoduladores para poder generar prácticamente un bloqueo a nivel de diferentes sitios en el tema de los anticuerpos. Y otra alternativa interesante que se está viendo es prácticamente el trasplante de células madre para estos pacientes, ¿no? Con seguridad en los siguientes 5 años tendremos un arsenal y seguramente mayores evidencias sobre el tratamiento. Sin embargo, es importante para concluir hacer un paréntesis porque prácticamente la pandemia del SARS-CoV-2 ha vinculado que también se produzcan encefalitis. Pero aquí hay que hacer 2 puntos de abstracción. El primero, decir que muchas encefalitis se han producido justamente por la presencia del virus, el coronavirus, en el sistema nervioso central. Y prácticamente la encefalitis es primaria justamente establecida por la infección viral y por todo el contexto inflamatorio que ha desencadenado. Y segundo, es por los anticuerpos anticerebro que el virus de SARS-CoV-2 ha gestado a nivel de los linfocitos B y con toda la cascada inmunológica e inflamatoria que ha determinado justamente un desorden en el sistema inmunológico del paciente y prácticamente ha sido una ruta de anticuerpos anticerebro, pero generados y producidos por la presencia del virus SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, el virus
del SARS-CoV-2 puede producir encefalitis por estos dos mecanismos, ¿no? Hay algunas publicaciones, casos clínicos que ya se están presentando y que prácticamente establecen que se están detectando varios casos de encefalitis relacionados con COVID-19 gracias a la liberación de citocinas, ¿no? También se ha detectado un número menor de casos de encefalitis autoinmune a través de anticuerpos, eso lo habíamos dicho, y en estos casos siempre es importante hacer un diagnóstico temprano utilizando los estudios inmunológicos en el líquido cefalorraquídeo, un electroencefalograma en plasma y la resonancia magnética nuclear. Y para finalizar, pues decir que la encefalitis autoinmune es un trastorno inflamatorio grave que puede variar de persona a persona con varias causas posibles y un diagnóstico diferencial muy complejo. La investigación de la encefalitis autoinmune ha llevado a la identificación de nuevos síndromes o biomarcadores que han transformado el enfoque diagnóstico de las enfermedades neurológicas, y la identificación de esta patología de manera oportuna es imprescindible por un tratamiento oportuno y eficaz que, dependiendo del tiempo de la evolución, puede ser favorable para el paciente. Muchísimas gracias, un placer saludarlos. Los esperamos en Solami 2021, octubre 27 al 30 de 2021, Congreso Latinoamericano. Un placer haber compartido con ustedes esta grata experiencia. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, qué gusto saludarles después de estas magníficas conferencias que pudimos escuchar. En nombre de el Consejo de la Solami, quiero agradecer profundamente la invitación a participar en este simposio y también lamentar que no pudimos estar en forma física allá en Monterrey, como nos hubiera gustado, pero esperamos que eventualmente se pueda realizar alguna vez una actividad en forma física. Por supuesto, igual que todo el mundo, estamos lamentando la situación que continúa muy crítica en muchos países, pero también nos ha dado la oportunidad de tener este sistema de comunicación y aprendizaje y actualización a través de estos simposios. Entonces, vamos a proceder a escuchar de parte del staff si tenemos alguna pregunta de los asistentes, ya que se han conectado el doctor Carlos Ibáñez desde Bolivia y la doctora Maritza Durán desde Venezuela. Bienvenidos, Maritza, bienvenidos, doctor Ibáñez. Gracias por la invitación, además. Gracias, doctor Yascal. Gracias al Colegio Mexicano de Medicina Interna. Un placer saludarlas desde La Paz, Bolivia. Un placer. Ojalá podamos compartir un momento muy interesante de preguntas y respuestas y poder dialogar sobre los temas que hoy se han visto en este magno evento. Bien, me parece que no tenemos preguntas en el público. Aún no nos ha llegado ninguna. De manera que sí yo sí voy a hacer algunas preguntas porque vi de forma muy interesante la forma en que el doctor Ibáñez hizo la explicación y preguntarle si en su país disponen de anticuerpos anti-NMDA para el estudio de encefalitis autoinmune, porque en Centroamérica es muy difícil, apenas estamos, creo que a un mes de haber iniciado en Guatemala las pruebas de algunos anticuerpos. Antes teníamos que enviarlos a los Estados Unidos para confirmar a algunos pacientes, o a México, que es lo que nos queda más cerca, pero no sé realmente si tenemos estudios del estado, de la forma en que podemos evaluar este tipo de anticuerpos en toda Latinoamérica. Doctor Yascal, en realidad, el pasado año hemos tenido 3 casos de encefalitis autoinmune. Probablemente en el pasado no se han diagnosticado y han pasado desapercibidas, pero ya el tema del contexto clínico y de la alta sospecha del neurólogo y el internista han hecho de que
se pueda concretar 3 diagnósticos documentados, pero con estudios que se han realizado en Estados Unidos. Hemos tenido que enviar las muestras a la Clínica Mayo. Lamentablemente en Sudamérica no disponemos de sitios donde se puedan procesar los anticuerpos anti-NMDA principalmente. Sé que en Santiago de Chile ya tendrían esa tecnología en los 3 últimos meses, si no me equivoco, y eventualmente nosotros para fin de año tendríamos la posibilidad de poder contar con estas pruebas, ¿no? Porque lamentablemente son muy difíciles de conseguir, no porque de repente los laboratorios no lo puedan hacer, sino porque no se los ha requerido. El tema de la encefalitis autoinmune constituye nomás una patología novedosa que ha alterado muchos paradigmas de la neurología, y entonces creo que ahora va a ser muy diagnosticada, porque antes creo que se ha subestimado el diagnóstico y se ha confundido con otras entidades. Entonces creo que el advenimiento del COVID además nos va a permitir poder perfeccionar y mejorar la calidad de nuestros laboratorios, ¿no? Y por supuesto de la esfera mental del clínico, que tiene que tener nomás dentro en su estructura mental el tema de la encefalitis autoinmune. Sí, por supuesto, yo creo que en Latinoamérica ese es siempre nuestro defecto, que no contamos con la tecnología de punta para el diagnóstico, y en efecto, en los países en donde eso se realiza ha llenado un vacío en pacientes que antes igualmente no se diagnosticaban. Esperamos que pronto podamos tener ese tipo de tecnología en la mayoría de países, porque en efecto los casos existen y no se diagnostican por falta de confirmación. Tenemos una pregunta que nos dicen, ¿qué recomendación le hacen para el manejo de un paciente frágil que tuvo COVID y no quiere salir de la post-recuperación? Creo que esto es para Maritza, ¿no? Ok. Un paciente frágil que tuvo COVID y no quiere salir de la post-recuperación, me imagino que se referirá a todo lo concerniente con la parte de anticoagulación en estos pacientes. Aquí hay que mirar básicamente el perfil de riesgo que ese paciente puede tener de hacer un evento trombótico después del COVID, ¿ok? Hasta ahora no tenemos la suficiente evidencia como para que estos pacientes sean anticoagulados de manera terapéutica en este momento. Sí, algunos pacientes pudieran beneficiarse de recibir anticoagulaciones, dosis de profilaxis, ¿ok? Para eso hay que tomar en cuenta factores. Hay una escala, está la escala de IMPROVE modificada, que toma en cuenta desde la edad, la presencia del paciente se mueve, la movilidad del paciente, y la modificada es porque toma en cuenta también los niveles de dímero D. Entonces eso pudiera uno, digamos, considerar eventualmente prolongar o indicar tromboprofilaxis en el post-COVID, o sea, después del COVID agudo, para hablar en términos adecuados, y eventualmente, de acuerdo a cómo esté el paciente, poderlo seguir. Pero, digamos, solamente uno mantiene anticoagulado a aquellos que uno sospechó que durante el COVID agudo hizo un evento, hizo un embolismo pulmonar, hizo una trombosis venosa, y esos pacientes son los que eventualmente uno puede anticoagular por 3, por 6 meses, dependiendo, pero el resto no, en relación a anticoagulación, hasta eso es lo que hay. Perfecto, sí, me parece acertado. Ahí tenemos otra pregunta para el doctor Ibáñez. Lo estoy bien, doctor. Ha gustado su conferencia. Nos pregunta que cuáles son las principales alteraciones en la resonancia magnética en encefalitis autoinmune. Y creo que la primera pregunta decía se refería también a los síntomas de depresión. Exactamente. A ver, en realidad la encefalitis autoinmune, de pronto en su debut, encuentra a un paciente que no tenía antecedentes psiquiátricos y neurológicos previos, pero que de pronto debuta con alteraciones en la memoria, empieza a generar una fase delirante donde desconoce a los seres queridos, y luego pasa una alteración demencial. Entonces, es como si de pronto
esta persona pierde el estado de conciencia, se introduce en un tema psiquiátrico, confundiendo de repente el entorno, desconociendo a sus seres queridos, y entonces empieza con un estado de hiperagitación, delirante, y en el cual hay que sospechar el tema de la encefalitis autoinmune. Para este paciente es tributario hacerle un estudio de imágenes, y de hecho la que tiene mayor sensibilidad y especificidad en realidad es la resonancia magnética, porque permite captar zonas de inflamación a nivel de algún lugar donde de pronto se haya producido el proceso inflamatorio, que puede ser la corteza, puede ser el tallo, puede ser algún núcleo de la base, o eventualmente puede presentarse en la fosa posterior. Sin embargo, dependiendo dónde se encuentre, simplemente la resonancia magnética nuclear no va a identificar imágenes patognomónicas de encefalitis autoinmune, sino son imágenes de inflamación general, como si fuera una afección, ya sea COVID, ya sea autoinmune, o sea simplemente un proceso infeccioso viral que de pronto ha generado inflamación, o sea que no existen datos patognomónicos. Ese detalle, ese elemento imagenológico, más la clínica, más un cuadro de debut en un tema de crisis epiléptica, pues conllevan a alta sospecha de poder encontrar un paciente con encefalitis autoinmune. En efecto, el rango de hallazgos en la resonancia es bastante amplio, incluso anormales, leves hallazgos compatibles con encefalitis. Bien, pues no nos resta más que agradecer al comité organizador por esta amable invitación, y pues vamos a imaginar el cabrito asado en forma virtual también. Y aparte de eso, pues ha sido un verdadero gusto participar, verlos en forma virtual, y por favor sean partícipes también para sus sociedades de un gran abrazo y nuestros mejores deseos porque esta locura se acabe pronto y podamos de nuevo estar disfrutando de compartir conocimientos en forma presencial. Amén. Creo que ya no hay ninguna pregunta, de manera que dejamos hasta aquí este simposio, y de nuevo para la Solami es un verdadero gusto participar en estas actividades. Un abrazo, Maritza, un abrazo, doctor Ibáñez, un abrazo para todos los que escucharon estas conferencias. Gracias. Y un abrazo para nuestros hermanos. Gracias. Un beso. Gracias.